Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. Mateo capítulo 15. Entonces unos fariseos y letrados de Jerusalén se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los mayores, pues no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió: ¿y por qué ustedes quebrantan el precepto de Dios en nombre de su tradición? Pues Dios mandó: sustenta a tu padre y a tu madre. El que abandona a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes, en cambio, dicen: si uno comunica a su padre o a su madre que los bienes que tenía para ayudarlos han sido ofrecidos al templo, queda libre de la obligación de sustentarlos. Y así, en nombre de su tradición, ustedes invalidan el precepto de Dios. Hipócritas, que bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, pues la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y llamando a la gente les dijo: escuchen atentamente, no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Eso es lo que realmente contamina al hombre. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así? Él le respondió: toda planta que no plantó mi Padre del cielo será arrancada. Déjenlos, son ciegos y guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Pedro contestó: explícanos esta comparación. Él les dijo: ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No ven que lo que entra por la boca pasa al vientre y luego es expulsado del cuerpo? En cambio, lo que sale por la boca brota del corazón, y eso sí que contamina al hombre, porque del corazón salen malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicación, robos, falso testimonio, blasfemia. Esto es lo que hace impuro al hombre, y no el comer sin lavarse las manos. Desde ahí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela, para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Desde ahí se dirigió al lago de Galilea, subió a un monte y se sentó.
acudió una gran multitud que traía cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos enfermos. Los colocaban a sus pies y él los sanaba. La gente quedaba admirada al ver que los mudos hablaban, los cojos caminaban, los lisiados quedaban sanados y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: Me compadezco de esta gente, porque llevan 3 días junto a mí y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dijeron los discípulos: ¿Dónde podríamos, en un lugar tan despoblado como este, conseguir suficiente pan para toda esta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos lo contestaron: 7 y algunos pescaditos. Él ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias, partió el pan y se lo dio a los discípulos. Estos se lo dieron a la multitud. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y con los restos llenaron 7 canastos. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego despidió a la multitud, subió a la barca y se dirigió al territorio de Magadán. Mateo capítulo 16. Se acercaron los fariseos y saduceos, y para tentarlo, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó: Al atardecer ustedes dicen: va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo. Por la mañana dicen: hoy seguro llueve porque el cielo está rojo oscuro. Saben distinguir el aspecto del cielo y no distinguen las señales de los tiempos. Esta generación perversa y adúltera reclama una señal, y no se le dará más señal que la de Jonás. Los dejó y se fue. Al atravesar a la orilla, los discípulos se olvidaron de llevar pan. Jesús les dijo: pongan atención y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos comentaban: ¿se refiere a que no hemos traído pan? Cayendo en cuenta, Jesús les dijo: ¿qué comentan, hombres de poca fe? ¿Acaso no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 y cuántos canastos sobraron? ¿O de los 7 panes por los 4,000 y cuántos canastos sobraron? ¿No se dan cuenta que no me refería a los panes? Aléjense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no hablaba de cuidarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipe, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: aléjate, Satanás, ¿quieres hacerme caer? Piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la conservará.
¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro, hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo capítulo 17. 6 días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró su rostro, resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchelo. Al oírlo los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Jesús respondió: Elías tiene que venir a restablecer nuevamente el orden de todas las cosas. Pero les aseguro que Elías ya vino, no lo reconocieron y lo maltrataron. Del mismo modo el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Cuando volvieron a donde estaba la gente, un hombre se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es epiléptico y sufre horriblemente. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han podido sanarlo. Respondió Jesús: Qué generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús reprendió al demonio y éste abandonó al muchacho, que desde aquel momento quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les contestó: Porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían a aquel monte que se trasladara allá, y se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes, pero esta clase solo se expulsa con oración y ayuno. Mientras paseaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, que le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron profundamente. Cuando llegaron a Cafarnaún, los recaudadores de impuestos se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿El maestro de ustedes no paga los impuestos? Pedro contestó: Sí. Cuando entró en casa, Jesús se le adelantó y le preguntó: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Contestó que de los extraños. Y Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos quedan libres de pecar. Pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago, echa un anzuelo, y al primer pez que pique, sácalo. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.